Buen día, hermanos. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico, agradeciendo a Dios el poder hacerlo, orando a Dios, pidiendo su misericordia. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre del cielo, venimos a tu presencia, Señor, dándote las gracias a ti, porque tú nos atraes, tú nos invitas a estos tiempos de estudio. Es tu interés, Señor, que crezcamos. Es tu interés, Señor, que nuestros corazones puedan entender de mejor manera tu palabra, Señor. Pero también, como hijos tuyos, te pedimos a ti como Padre que nos des la capacidad de entender, la capacidad, Señor, de procesar internamente lo que tú hablas, Señor, para poder llevarlo a la práctica. Padre, danos tu entendimiento para exponer, tu entendimiento para escuchar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera carta a los Corintios es lo que nos va a ocupar hoy. La primera carta a los Corintios es un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, que lleva por título, o sea, su título se debe al pueblo de Corinto, a los cristianos, a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Corinto. Del autor no hay muchas dudas, el mismo Pablo, a través de una referencia interna, ahí en el 1.1 y en el 16.21, afirma que él es que está detrás de la carta. Y para los creyentes del primer siglo tampoco había muchas dudas, para ciertos referentes de la iglesia como Clemente Roma, Policarpo, Ireneo, que son del primer siglo, no habían eh, mayores dudas, ya era Pablo el autor de esta carta. Se ha propuesto como fecha entre el 44 y el 55. Es una carta escrita desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo, y Corinto está ubicado en la región de Acaya, lo que hoy conocemos como Grecia. El contexto geográfico, bueno, ahí yo les puse un mapa, eso que está con azul, en un circulito azul, en la zona de Corinto. En la zona de Corinto hay un istmo es una pequeña franja de tierra que separa dos grandes porciones de tierra. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, está este istmo de Corinto que separa a este golfo que está acá, este mar, esto es mar, el golfo Corinto en la izquierda, estoy hablando de la izquierda del mapa, y en la parte derecha está el golfo Sarónico. Entonces, ¿qué pasaba acá? Este golfo de Corinto, esta zona interna de mar, era la preferida por las rutas marítimas, ya comerciales, porque irse por el lado de abajo era, uno, muy peligroso, ¿ya? Muchos naufragios, muchas tempestades en esa zona. Y dos, por un tema económico, ya eran mucho más largos, son muchos más días y eso implica más costos. Por lo tanto, los barcos se iban por el Golfo de Corinto, llegaban a uno de los puertos que tenía Corinto y ahora la pregunta es ¿cómo hacían para atravesar al otro lado? ¿Ya? Si ustedes ven en el mapa a la izquierda, o sea, en la foto que está, se ve una pequeña franja, una línea que está demarcada ahí. Eso hoy hay un canal que separa ambos mares. Antes no había un canal, ya se intentó hacerlo, pero en el tiempo del Pablo no había un canal. ¿Qué se hacía? Se pasaba a través de como un camino, a través de una especie de rieles, unas cosas media armadas ahí para poder pasar los barcos por tierra. Pero aún así era mucho más eficiente hacer eso que darse la vuelta por abajo. Entonces, esta zona de Corinto era una zona habitual donde tú ibas a ver gente de mar, marinos, barcos, ¿ya? Y bueno, como en todo puerto pasa, San Francisco en Estados Unidos, Ámsterdam, Valparaíso en sus tiempos de gloria, son economías pujantes, ¿ya? Alto comercio, alta confluencia de distintas culturas. Eso encontramos nosotros en un puerto, ¿ya? Y viene aparejado también de alto vicio, ¿ya? Y no era la excepción Corinto, de hecho era un lugar bien conocido por sus vicios, por lo que es la parte de su inmoralidad sexual. ¿Ya? Había ciertos refranes donde se decía cosas de los corintios en referencia a que eran bien inmorales. Era un lugar donde también se practicaban juegos deportivos. Cada 4 años se hacían los Juegos del Istmo, ¿ya? Muy parecido a lo que eran los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Tenían mucha popularidad, iba mucha gente. En Corinto también estaba ubicado un lugar alto, una especie de cerro, donde había una fortaleza llamada la Acrópolis de Corinto o Acro Corinto. ¿Cómo era la vida en Corinto? Como les digo, había gran actividad comercial. Ahí en la foto ustedes ven este peñón o este lugar alto
del que le hacía mención. Allí antes había fortaleza, había un templo, el templo de Afrodita, y desde ahí se divisaba toda la costa y los barcos podían ver también el templo a lo lejos, ahí en el cerro. Había gran actividad comercial, marinos, artesanos, en distintas formas, artesanos, banqueros, retirados, militares, ya muchos esclavos, gran parte de la población era esclavo. Muchas nacionalidades también, judíos, romanos, egipcios, sirios, ¿ya? Entonces había una gran mezcla de cultura allí. Y cuando hay gran mezcla de cultura también se van, digamos, relajando ciertos estándares, ¿ya? Por este tema de la tolerancia, de la diversidad, en general se van relajando los estándares. Había también una gran valoración de los griegos por la oratoria. En general, en los griegos era un valor esto, ¿ya? El saber expresarse bien, la elocuencia en las palabras, el buscar la verdad a través de la filosofía, de la sabiduría. Había muchos maestros deambulando, itinerantes, ¿ya? Y mientras más elocuencia, sofisma y cosas, palabras bonitas, que parecían interesantes, captaban seguidores. ¿Ya? Les gustaba escuchar cosas nuevas siempre para ir colocando esos pensamientos filosóficos y estableciendo teorías, etc. ¿Ya? También había una prosperidad creciente y como lugar próspero la gente también tenía ciertos modelos de vida basados en el éxito, los logros personales, más egoísmo. ¿Ya? Entonces todo eso era lo que era la cultura ya en Corinto. A nivel de dioses o de religión había politeísmo, sí, los dioses griegos eran varios. ¿Ya? Por ejemplo, los juegos estos deportivos del Istmo estaban dedicados a Poseidón. En este cerro, como les digo, en este lugar alto estaba el templo de Afrodita, donde había también una actividad importante relacionada con lo sensual. No solamente ahí, sino que en muchos lugares, cuando habían estas festividades religiosas, mucha prostitución de hombres, de mujeres, ¿ya? Se escribe por ahí los hombres con el pelo largo hasta abajo que parecían mujeres, se paseaban, ofrecían sus servicios, etc. ¿Ya? También estaban otros cultos como Apolos, Ateneas, Isis de Egipto, otras religiones más mistéricas, si se quiere, más de misterios como Dionisio, Perséfores, Dionisio que es el dios del vino, terminaban en orgía y cosas así. Otros tipos de cultos también tenían relación con trance, éxtasis, ¿ya? Chamanes y cosas que llamaban, invocaban con gritos y con harto desorden. Ese era como la vida ahí en Corinto, en esta ciudad, ¿ya? Pero Dios quiso establecer una iglesia en esta ciudad del pecado, ¿ya? Quiso establecer una iglesia. Y esa iglesia la estableció a través del apóstol Pablo, y ustedes van a leer eso, pueden leerlo en Hechos 18, ya del 1 al 11. Y Dios mismo dijo que en esa ciudad tenía mucho pueblo. Si ustedes leen el Hechos del 18 al 11, van a ver cómo Pablo llega ahí, se junta con Aquila y Priscila, que eran otros judíos, empiezan a trabajar, ¿ya? Iban a la sinagoga todos los sábados, predicaban hasta que un día Pablo ya dice, hasta aquí nomás llego con los judíos, voy a hacer evangelismo con los gentiles. ¿Ya? Y ahí también muchos empiezan a llegar y Dios mismo, a través de visión, le dice que ahí tiene mucho pueblo, mucho pueblo. Pablo pasó ahí enseñando alrededor de 1 año y medio. Ya todo eso lo pueden encontrar ahí en Hechos 18. Y Pablo los amaba mucho a la iglesia, amaba a la iglesia. Esta es una carta, anticipo, que es netamente de reprensión. ¿Ya? Reprensión. Pero Pablo no deja oportunidad para decir que los ama, ¿ya? Y que estaba siempre pendiente de ellos y que estaba orando por ellos. ¿Ya? Cuando tú abres la primera carta de Corintios, los primeros versículos, vas a ver esta actitud de Pablo. Estoy orando por usted, agradeciendo siempre de lo que Dios hace, de que no les faltan dones, de que Dios los va a estar perfeccionando. ¿Ya? Quiero leer mejor el versículo exacto ahí en el capítulo 1, versículo 11 de 1 Corintios. Dice, Pablo le dice así, perdón, el 1.8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo aquí le está dando, transmitiendo un concepto teológico importante en relación a su identidad, ¿ya? Ellos son cristianos, más allá que ahora tiene que reprenderlos por varias conductas, pero ellos no han dejado de ser cristianos, ¿ya? O la mayoría al menos, ¿ya? Y Pablo tiene que llamar la atención, poner los puntos sobre la I, porque es Dios lo que quiere también con su iglesia, tanto en Corinto como a través de todos los tiempos, ¿ya? Dios nos irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y eso implica a veces disciplina, y eso implica a veces dolor, o exhortación, o reprensión, ¿ya? Pero la fidelidad de Dios quiere que sea así, porque es necesario también nosotros que podamos santificarnos, y gran parte, como va a decir la siguiente lámina de esta carta, es: la iglesia debe santificarse. ¿Por qué debe santificarse? Porque al menos en Corinto, y creo que ahora también, hay una alta influencia del pensamiento y costumbres de la sociedad externa sobre la iglesia, ¿ya? Entonces eso ya se estaba transmitiendo a nivel de pensamiento, pero también a nivel de práctica, de praxis. No estaban madurando como creyentes, no estaban obteniendo todos los frutos que Dios hubiese querido obtener de ellos. Algunos estaban dando mal testimonio. Obviamente la iglesia siempre es convertido y no convertido a veces, ¿ya? También la carta también va enfocada a que esos que a lo mejor todavía no están convertidos, también remecerlos para que vayan a Cristo. Por lo mismo, gran parte de lo que se escribe en la carta son reprensiones, ¿ya? Y aún así Pablo, como les digo, comienza su carta con palabras afectuosas, ¿cierto? Apuntando a que en general la mayoría de los corintios son creyentes, ¿ya? Pero necesitan ser enrilados, ¿ya? Necesitan ser enrilados. Entonces parte con una serie de reprensiones. La primera aparece en los capítulos 1 al 4 sobre divisiones que hay en la iglesia. Entonces, por alguna razón, puede ser por la influencia que tiene el entorno, una influencia donde se admira mucho la elocuencia, donde se admira mucho el uso de las palabras, las palabras bien armadas, ¿ya? Que aquí también en la iglesia ya ha empezado a haber bandos. Entonces algunos decían: yo sigo a Apolos porque es más elocuente. No, yo sigo a Pablo porque él fundó la iglesia. No, yo sigo a Pedro. No, yo sigo a Cristo. Habían 4 facciones. Y Pablo le dice: oye, les ruego. Así parte el texto del versículo 10. Les ruego que se mantengan unidos, ¿ya? Es de niños que haya divisiones entre vosotros. Es de niños, es un comportamiento carnal. Todo eso lo pueden encontrar en los capítulos del 1 al 4. Y Pablo le empieza a definir la verdadera sabiduría, ¿ya? Ellos estaban relacionando la sabiduría como la relación al mundo, y estaban viendo el liderazgo como lo ve el mundo. Pero Pablo le dice que no, que la verdadera sabiduría viene de Dios, ¿ya? No viene de la elocuencia de las palabras. Y la verdadera sabiduría viene de un punto inicial, que es el mismo punto inicial que ha tenido usted y yo como cristianos, que es la cruz de Cristo. Pablo dice que él se propuso ir a Corintio no con excelencia de palabras ni sabiduría en las palabras, sino que predicar solo de Cristo crucificado. Porque ese es el punto de partida para un cristiano, la cruz del Señor, ¿ya? Esa revelación que da el Espíritu Santo es primeramente para convencernos de maldad, ¿ya? Para convencernos de que nuestra vida maldadosa, nuestra vida alejada de Dios, nuestra vida que no cumple los mandamientos de Dios, solamente va a tener sentido y solamente va a hallar perdón y restauración en la cruz de Cristo. Entonces Pablo necesita transmitir eso. Dios necesita transmitirle eso a su iglesia, que el punto de partida es la cruz de Cristo, ¿ya? Y que la única sabiduría válida es la que viene de Él. Y Pablo también se atreve a decirle que ellos son elegidos, pero el criterio para la elección no es porque hablan bonito, no es porque saben mucho, ¿no? El criterio para su elección es un misterio de Dios, pero les da algunas pistas. Ahí en el capítulo 2 del libro, deme un segundito. En el capítulo 1, dice, versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Si tú te preguntas por qué te escogió Dios, bueno, por tu necedad, por tu vileza, porque no eras nadie. Así también era con Pablo, así también era con Apolos, ellos tampoco eran nadie. Y Pablo lo reafirma, después dice, yo empecé a predicarle a ustedes, después Apolos siguió, yo planté, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque la obra es de Dios, desde el principio hasta el fin. Y el que riega, o sea, el que pone la semilla nada es, el que riega nada es, solo Dios es, dice Pablo ahí en una de las secciones de estos 4 primeros capítulos. Entonces la jactancia queda afuera, ¿ya? Si hay algo en lo cual dice Pablo que hay que gloriarse, es en el Señor, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, más allá que Dios nos haya dado dones o talentos. Después termina diciendo Pablo que, o bueno, dice Pablo durante también que esto es necesario entenderlo a través del Espíritu Santo, por eso que hace un contrapunto ahí y dice que es necesario dejar de andar como niños, como carnales, como inmaduros y empezar a andar en el Espíritu de Dios, porque Dios nos dio su Espíritu y es un Espíritu que tiende a unir a las personas más que a desunirlas. Les dice también que esta reprensión va con amor, va como un papá, eso lo pueden ver en el 4.14, yo les hablo como hijos amados, ¿ya? A Pablo le interesa mucho que ellos sepan que son amados, más allá de estas represiones que son duras muchas veces, pero necesita transmitirle que son amados porque para Dios son amados, son amados. Otra reprensión, sobre la falta de disciplina en la iglesia y falta de discernimiento. Esto aparece en el capítulo 5, versos completos y 6 del 1 al 11. Por ejemplo, había un caso de una persona que tenía relaciones con su madrastra, ¿ya? Pablo dice, no, esto no puede ser, ni siquiera en el mundo pasa eso, ni siquiera entre los paganos pasa eso. Sáquenlo, por favor. ¿Ya? Él tiene que llegar por carta a poner disciplina, pero él les dice, ustedes tienen que poner disciplina, ustedes tienen que juzgar dentro de la iglesia. ¿Ya? Pero Pablo, Jesús dijo que no hay que juzgar. No, ojo, no hay que juzgar con juicio injusto. Pero la iglesia debe disciplinarse. Y Jesús lo enseñó, Mateo 18, si quiere después lo anota por ahí, lo busca. ¿Ya? La iglesia debe haber disciplina. Y eso no estaba ocurriendo en Corinto. De hecho, había muchos que se decían ser cristianos, pero seguían en las mismas prácticas que antes. ¿Ya? Y Pablo les llega a decir, ¿sabes qué? Con ellos ni siquiera coman. Ni siquiera coman. ¿Ya? Pero no es por menospreciarlo, sino que de alguna forma para hacerlo entender que su conducta no es la de un cristiano y que deben volver o deben ir a Cristo para que realmente los perdone de una vez. ¿Ya? Entonces hay una amonestación a este practicar el pecado que hacía el mundo. En el fondo, Pablo está diciendo, ustedes están haciendo lo mismo, muchos de ustedes están haciendo lo mismo que lo que hace el mundo. Vamos allí al capítulo 6, del 9 al 11. Capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Corintios, si alguno está en esto, tiene que arrepentirse, ¿ya? Jesús lo va a lavar, lo va a santificar, pero no es posible seguir viviendo como vivía en el mundo ya siendo cristiano, ¿ya? Tiene que haber un cambio en ti, tiene que haber un cambio en ustedes, corintios. También Pablo los reprende porque estaban teniendo pleitos entre ellos y muchas veces estos pleitos los llevaban a los tribunales de justicia y se ponían a pelear, ¿ya? Y obviamente eso era algo indecente, algo deshonroso para la causa de Cristo. Pablo le exhorta que esos problemas deben resolverlo dentro de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, con gente líder que sea capaz también de colocar orden y disciplina y justicia en este caso. ¿Ya? Entonces también hay esta reprensión contra la falta de disciplina eclesiástica y discernimiento. Pablo también obviamente quiere poner ahí una alerta contra lo que es la inmoralidad sexual, ya partiendo por un llamado al dominio propio, como dice el 6.12, recordando también que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es indigno que ese cuerpo
se acueste con una ramera, así lo dice Pablo. Fuimos comprados por precio, y tú y yo que somos cristianos sabemos que ese precio es un precio tremendo, que es la sangre de Jesucristo que derramó hasta la última gota ahí en la cruz, ¿cierto? Fuimos comprados por ese precio, por lo tanto somos suyos, somos su propiedad, y ahora nuestro templo es la habitación, nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no, inmoralidad, no, huyan, 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 arránquense, nada, ni de cerca, huyan. Y eso aparece en los versículos del 2 al 20 de 1 Corintios. Después le preguntan, bueno, él contesta una carta que le habían mandado sobre el matrimonio. Y él realza la importancia del matrimonio, ya como don de Dios que nos protege, ¿cierto? El matrimonio es el territorio o es el oasis donde los cristianos, con compromiso, con amor, entre un hombre y una mujer, pueden tener relaciones sexuales sin problemas, ¿ya? Fuera de ese límite es pecado. Fuera de ese límite es pecado. Y Pablo dice que por eso también es importante el matrimonio, ¿ya? Con todas las tentaciones que están afuera es mejor casarse. Obviamente el matrimonio no es solamente para eso, pero sí es un don de Dios. Las relaciones sexuales son un don, son un regalo. Y están así que Dios quiere que en el matrimonio haya intimidad sexual, ¿ya? E incluso dice que si tienen que dejar de tener relaciones por un tiempo, que sea de mutuo acuerdo, ¿ya? Ya sea porque te vas a poner a orar juntos, buscar al Señor de otra forma, pero no se nieguen el uno al otro, ¿ya? Eso es lo que dice ahí Pablo. Y también dice que el matrimonio no se debe romper, que hay que hacer todo el esfuerzo para mantener el vínculo, y que la única puerta que abre para el divorcio, Pablo, al menos en esta sección, es cuando el creyente, o sea, el cónyuge que no es creyente abandona al que es creyente, ¿ya? Ahí ya no tiene necesidad de ir a buscarlo, arrastrarse hacia esa persona. Pero en todos los otros casos hay que hacer el esfuerzo, y ese Pablo, por mantener el vínculo, ¿ya? Y también da ciertas instrucciones para las vírgenes, los solteros, los viudos, las viudas, ¿ya? Ahí en el capítulo 7 les dice que, sobre todo solteros, oye, soltero, tú tienes tiempo para el Señor, no tienes la responsabilidad sobre esposa, sobre hijos, tienes tiempo para el Señor. Entonces, ojo con el tiempo, ¿ya? Es mejor, les dice, ojalá se quedaran solteros como yo, dice, pero no todos tienen eso sí el don de poder quedarse solteros, no todos tienen ese autodominio propio, por lo tanto es mejor que se casen, pero si están solteros, ojo, que pueden servir al Señor, sirvan al Señor, ¿ya? Bien, también daba algunas respuestas sobre algunas preguntas que le hicieron. Bueno, hay cosas siempre en la vida donde hay que tomar decisiones respecto a lo ético. ¿Es ético? ¿Es correcto hacer esto o no hacer esto? Habían, por ejemplo, ofertas de carne en las carnicerías, pero esa carne se sabía que era sacrificada previamente a los ídolos, ¿ya? O parte de ese animalito fue sacrificado a los ídolos y lo que no se ocupó se vendía en la carnicería. Entonces mucha gente compraba la carne, ¿ya? Y Pablo les dice, ¿sabes? La verdad es que en realidad esa carne, es un alimento creado por Dios, pero si hay alguien que se pueda ofender al verte comiendo esa carne, es mejor que no comas. Y ahí introduce lo que es el amor. Pablo dice, no vaya a ser cosa que por darte un gusto a ti dañes la conciencia de otro. Ahora, si nadie te está mirando, dice Pablo, ahí queda conciencia tuya, pero trata siempre tu conciencia someterla al amor, y esto es tratar de edificar al otro, ¿ya? Ignorar esto implica pecar contra Cristo, ¿ya? Dice que se pierde o se puede perder o hacer caer a tu hermano que cree en el Señor y que a lo mejor tiene la conciencia más débil. Entonces es un llamado a pensar en los débiles de conciencia, ¿ya? Entonces no hay prohibición de comer carne, ¿ya? Gracias a Dios, pero sí hay una amonestación a cualquier cosa, no solamente carne, que pueda hacer creer a mi hermano de que es pecado y que a lo mejor lo pueda constreñir, que lo pueda perjudicar en su relación con el Señor, mejor abstenerme, ¿ya? Mejor abstenerme. También Pablo tiene que hacer alguna objeción aquí, o sea, responder alguna objeción a su ministerio, ¿ya? Obviamente, como él era uno de los 4 líderes de los cuales se habían formado facciones, él no quiere que haya desunión, pero tampoco quiere que lo desacrediten. Entonces él trata de decir que él está comisionado o tiene una misión dada por el Señor, que ha trabajado duro para con ellos desde el primer día,
que él incluso pudiendo haber logrado beneficios económicos de ello, no quiso. Y aquí hace una defensa a lo que es el mantener a los obreros. ¿Ya? A los obreros del Señor, a la iglesia del Señor, requiere sustento, y el sustento debe venir de los mismos creyentes. El obrero es digno de su salario, es algo que Dios define incluso en el Antiguo Testamento, y Pablo también quiere poner eso para que no sean tacaños y den la obra del Señor. También les quiero advertir sobre la idolatría. Estamos en este contexto donde está Afrodita y otros dioses. Ya les pone el ejemplo de Israel. Israel también tuvo mucha seducción alrededor de pueblos que también eran idólatras, que también había mucha inmoralidad sexual, y ellos fueron cayendo, y Dios los tenía que ir reprendiendo, y duramente, y Él no quiere que pase eso con la iglesia de Corinto, y Él no quiere que pase eso con la iglesia, ¿ya? Y tentaciones va a haber. Veamos el versículo, el 10:13. Tentaciones va a haber. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, ojo, en el fondo aquí Dios no quiere decir que tú te puedas excusar de decir, oye, pero si mi entorno es muy influyente. No, hay salida para la tentación, es Dios mismo. Anote ese versículo, 1 Corintios 10:13. Reitera esto de comer sobre los sacrificados a los ídolos y cómo debe movernos primero el amor hacia el hermano, que darnos un gusto, ¿ya? Y en todo la clave siempre es buscar la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, ante cosas polémicas, ante cosas que a lo mejor donde la conciencia puede verse un poco afectada, preguntarte esto, ¿glorifica a Dios? Capítulo 11 da algunas instrucciones sobre el culto, ya. Antes les había dado algunas instrucciones específicas sobre la oración, sobre el papel del hombre, la mujer. Esto se había pervertido un poco, y también tiene que colocar algunas reorientaciones allí. Donde sí había también, se estaba fallando harto en entender la cena del Señor, ¿ya? Ellos al parecer llegaban ahí a comer, a emborracharse, a ser glotones, practicar glotonería. Borrachera era la cena del Señor. Y Pablo dice, no. La cena del Señor es algo sumamente importante. Cuando tú haces la cena del Señor, le estás diciendo al resto que el santo de Israel, el 3 veces santo, va a venir otra vez. Estás anunciando la venida del Señor, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, oye, no es cualquier comida, no es cualquier cena, ¿ya? Es algo solemne, algo totalmente solemne, donde nos conectamos con nuestro Dios y con nuestra comunidad en un solo sentir. Por lo tanto, les dice, ustedes incluso, algunos se están enfermando, otros se han muerto por esto. El pecado trae consecuencias, ¿ya? Y en este caso Dios a estas cosas puede castigarte incluso con la muerte. Es lo que pasaba aquí en Corinto, son palabras de Pablo. Por lo mismo es importante entonces tomarnos en serio lo que significan los sacramentos, en particular la cena del Señor. También otra cosa que estaba dividiendo mucho era el uso de los dones. Los dones son regalos espirituales que Dios da para edificación de su iglesia. A algunos les da la capacidad de presidir, por ejemplo, de liderar. Otros les da una capacidad especial para socorrer, ser misericordioso, o una fe excepcional. A otros les da la capacidad de enseñar, y así, varios dones que aparecen ahí entre los capítulos 12 y 14. ¿Ya? Tú tienes un don si eres creyente verdadero, al menos uno, y debes ponerlo al servicio de la iglesia. Pero los dones son para el servicio de la iglesia, ¿ya? Son para edificación, no son para jactarme, no son para decir, oh, yo tengo más dones que tú, no son para decir, oye, mi don es mejor que el tuyo, ¿ya? Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿ya? Mucha gente que en ese tiempo había un don, o sea, se usaba el don de lenguas, ¿ya? Era un don bien específico que requería que alguien tradujera las cosas que estaban hablando los hermanos que tenían ese don. Pero todos hablaban al mismo tiempo, nadie entendía nada, era un desorden total, y al final entraban muchas veces inconversos y decían, esto está loco. Entonces Pablo les dice primero que la iglesia, Dios reparte dones. Segundo, que debe funcionar como un cuerpo que funciona coherentemente, ¿cierto? Desde su cabeza hacia abajo hay coherencia, por lo tanto así debe funcionar el cuerpo. Cada uno es una parte del cuerpo, ¿ya? Unos van a funcionar como ojo, otros van a funcionar como mano. Y el uso de los dones requiere un esfuerzo para que nos demos a entender todo y para que tengamos un fin común, que sea la edificación y la gloria de Cristo. Y eso requiere orden, ¿ya?
incluyendo el orden que Dios también definió para los sexos, ¿ya? Roles para hombres, roles para mujeres. Y eso aparece en los capítulos 12 y 14. En el capítulo del medio, entre el 12 y el 14, puso el 13, ya, no es que puso el 13, pero está el 13, donde Dios nos habla el conector para usar los dones bien, que es el amor, ¿ya? Dice Pablo que yo puedo saber los mayores tesoros del conocimiento humano, los mayores tesoros del conocimiento divino, pero aún así, si no tengo a Dios, o sea, si no tengo amor, nada soy. ¿Ya? Puedo tener mi casa completa de libros, los mejores teólogos del mundo, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo repartir todo lo que tengo entre los pobres y aún dar mi cuerpo para ser quemado. Si no tengo amor, nada soy. ¿Ya? El amor está sobre todo, pero el amor de Dios. ¿Ya? Y ahí está escrito cómo es el amor. Si tú crees amar a alguien, lee 1 Corintios 13, el 4, el 8 y revisa realmente cómo es tu amor. ¿Ya? Y ahí te dice la característica. Es sufrido, no es jactancioso, no se goza en la verdad, no se goza en la justicia, no tiene envidia. Hay un montón de características que definen al amor verdadero. ¿Ya? Al amor verdadero. A diferencia del amor falso que había afuera con las diosas del amor como Afrodita. ¿Ya? Aquí Pablo y Dios en el fondo te dice cómo es el amor verdadero y cómo ese amor está incluso sobre la esperanza, sobre la fe misma. El capítulo 15 de la carta a los Corintios, de la primera, habla sobre la importancia de la resurrección. Al parecer se estaban enseñando algunas cosas más torcidas respecto a esto y Pablo dice, la resurrección es clave en el cristiano. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es clave, ¿ya? Eso aparece, dice, es el evangelio que yo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, entre otras cosas, ¿ya? Y como Él resucitó, Él las primicias, y nosotros también vamos a resucitar, ¿ya? Y explica Pablo allí que viene una resurrección, que viene una transformación, ¿ya? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, ¿ya? Y lo que teme tanto el ser humano, que es la muerte, fin, se acabará, nunca más. Vida eterna para el creyente, vida eterna para el cristiano. Un triunfo final de aquel que murió en la cruz, pero que a la vez resucitó y venció la muerte. Y hay una invitación también a los cristianos a perseverar en el Evangelio, a pesar de que lo está retando. Fíjense que todavía está viendo allí este material que Dios tiene para trabajar, ¿ya? Llenos de dones, porque ve el potencial que Dios tiene en ellos, ¿ya? Por lo tanto, es necesario decirle, Corintios, sigan adelante, ¿ya? Arrepiéntanse de todas las cosas que les estoy diciendo, pero sigan adelante. Capítulo 15, versículos 57 y 58. Veamos ese pasaje. 15, 57, 58. El capítulo 15 es el más largo de la carta. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, otra vez, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Crezcan, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? Entonces vean cómo los anima aquí a crecer, ¿ya? A dejar los pecados delante del Señor, olvidar lo que queda atrás, pero crezcan. Y el capítulo 16 ya son instrucciones finales, ¿ya? Da una pequeña instrucción respecto a una ofrenda que debían juntar. Deseos de volver, les transmite, o enviar a Timoteo. Él quería estar siempre al tanto de los Corintios. Era una iglesia, como les digo, muy amada. Y así termina el libro. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Ya? Amor. Porque Dios ama a esa iglesia a pesar de cómo estaba haciendo. La ama. ¿Ya? Y como la ama, la disciplina. Como la ama, la disciplina. Algunas aplicaciones prácticas ya, o un repaso en realidad. Esforcémonos por ver a la iglesia como una unidad con Cristo, ¿ya? Él es la cabeza, somos el cuerpo y no debemos dañarnos unos a otros. Debemos procurar la unidad sin sacrificar la verdad, ¿ya? La unidad en el Espíritu, separémonos de todo sectarismo, separémonos de toda visión no religiosa, sino que visión filosófica, que a lo mejor que es cristiana, pero tiende a exaltar al hombre, a exaltar al líder, a exaltar al escritor, al referente por sobre Cristo. Aprender a reconocer la influencia de la cultura,
Ya debemos estar atentos, el que esté firme, mire que no caiga. Debemos mirar cómo se comporta nuestra cultura y examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos siendo permeados por ella, apartarnos de cualquier contaminación y como iglesia ser capaces de visualizar si en nuestra iglesia está entrando o se están permitiendo prácticas, ¿ya? Se están permitiendo prácticas que no se deben. Tomar conciencia sobre qué significa un culto reverente a Dios, tomar conciencia de que Él es 3 veces santo y que el que nos invite a una congregación, a un servicio a Él, es un honor, pero a la vez es una responsabilidad. ¿Ya? En todo sentido, reconocer que solo por su gracia resucitaremos en Cristo y que necesitamos eliminar de nosotros toda jactancia. Por la gracia de Dios, eres lo que eres, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué queda ahora en el camino? Santificarnos. Santificarnos. Es un gran regalo que Él nos haya dado, el Espíritu Santo, para que a través de la santificación Él nos vaya perfeccionando para hacer y andar como el Señor Jesús anduvo. Vamos entonces a orar y darle gracias a Dios por hablarnos, por tener estas metas para nosotros, estas metas de santificación. Oremos, hermanos. Padre Celestial, sabemos que tu voluntad, como también hemos venido estudiando en Tesalonicenses, en nuestra santificación, y sabemos que también lo era con la iglesia de Corinto. Si bien es una carta dirigida a ellos, Señor, específicamente, pero podemos tomar grandes lecciones también nosotros. Y oramos, Señor, para que podamos ser iluminados por ti cuando seamos tentados por ser como este mundo, como pensar como este mundo, por actuar como este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras antenas bien calibradas para detectar, Padre, el mal, la carnalidad, Señor, y ser santos como tú eres santo. Padre Celestial, y puedes, Señor, que entre los que escuchan en el mundo esta pequeña exhortación, también haya gente que realmente no haya conocido realmente la salvación que tú das. Y por ellos también va nuestra oración, Padre Santo, para que tú a través de este o cualquier estudio, Señor, hagas convicciones fuertes en estas personas, Señor, para que puedan tener, Dios, convicción de pecado, convicción de infierno, convicción de que el pecado los está llevando a donde no hay retorno, donde si no es por tu mano que salva, Señor, no hay salvación. Y convénceles tú, Señor, que tus manos están abiertas para recibir al que se arrepiente, tus manos están abiertas para perdonar al que ya no quiere andar en esos caminos, que tus manos están abiertas para sanar y restaurar vidas rotas por el pecado. Gracias por ser como eres, Dios. Por salvación, Señor, de quienes nos escuchan, oramos. Y por santificación de nuestras vidas, oramos. En el nombre de Jesús. Amén.